Bueno, el 2 de abril fue el Día Mundial del Autismo, lo mencionamos en el programa, y durante todo este mes se están realizando distintas campañas para visibilizar el autismo y demás, y es un tema bastante polémico y está bueno para estar informado, más en este tema de encierro, de estar 24 horas con los hijos, las hijas, y vamos a hablar con un amigo, psicólogo, amigo de una gran amiga mía de Rosario. ¿Estás por ahí, querido Matías? Por acá estoy. Hola, Miguel. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo en orden. Hola, ahí Martín. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, ¿cómo te va? Matías Cadaveira. Capo, Matías Cadaveira, psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, y tenés un montón de posgrados. Digo, vamos a presentar un poco las credenciales, porque siempre estos temas, viste, me imagino que hay miradas encontradas y demás, ¿no? Totalmente, es verdad. Podemos tener una charla amena o una pelea acá, al aire. Sí, te voy a hacer primero una pregunta para introducir, para ver cómo se menciona bien. Cambia todo el tiempo la manera de llamarlo. Está SEA, TEA, autismo, con autistas, con autismos. Ahora, ¿cuál sería la correcta, digamos? Viste que todo el tiempo se va como actualizando. Sí, tenés toda la razón del mundo. Pasa que muchas veces definimos a las personas más por etiquetas diagnósticas que por personas en sí. Entonces eso es como todo un dilema, porque el autismo tiene como una entidad y todos conocemos la palabra autismo, y muchas familias de personas con autismo les parece un poco agresivo la palabra autista, no por la palabra en sí, sino porque, por ejemplo, muchos políticos han utilizado la palabra autista para insultarse entre sí. Entonces, quizás no tiene que ver con la palabra, sino con la intención que las usamos. Persona con autismo es una forma amable de llamarnos, pero también hay personas autistas adultas que dicen: a mí no me molesta para nada que me llames autista, me parece raro que me llames persona con autismo cuando vos no te llamás persona Matías o persona con título de psicólogo o persona con... Claro, exacto. Entonces perfecto. Yo creo que si hay amabilidad... Sí, Martín, vos sabés que lo que decís, Matías, no, digo, te estaba interrumpiendo, pero porque es verdad que muchas palabras diagnósticas se volvieron, no te digo tabú, pero se dejaron de decir, pero porque se empezaron a usar para otras personas. Por ejemplo, lo mismo con el tema de los retrasos o los retardados y demás. Antes la palabra retardado, hace 20 años, 30 años, se usaba y se dejó de usar porque la gente lo empezó a usar como insulto para otras personas. Sí, mi abuela me lo decía como insulto. Entonces, es loco porque... sí, digamos, en mi época también se usaba la palabra Corky. ¿Se acuerdan de Corky, la serie? Sí, claro, sí, actualmente también se usa. La fuerza del cariño. Yo no las uso más, esas palabras. No, pero te movés con gente que no es ignorante, eso está bueno, que en tu entorno no se usa eso. No, pero porque sabés que cuando la usás estás como dañando, lastimando a otra persona. Hoy en día podríamos decirlo y compararlo con otras, ¿no? Que son palabras que se han desvirtuado, y por eso hoy en día hablar de condición del espectro autista es mucho más amable que hablar de trastorno, porque hay un padre que recibe el diagnóstico de su hijo, escuchar la palabra trastorno suena como un poquito difícil de digerir. Perdón, y escúchame, perdón, una sola cosa, Miguel, para después, sobre esto, más allá del uso, del uso que empezaron a hacer otras personas como para insultar a otros, ¿no? Tanto autismo como retrasos y demás. Pero además, la psiquiatría o la psicología está tratando de no poner etiquetas tan rígidas cuando hace diagnósticos. Porque me ha pasado por ahí de que no diagnostiquen, no sé, un trastorno bipolar o de la personalidad múltiple como para no ya etiquetar a alguien y que alguien quede condicionado. Yo creo que el diagnóstico está cambiando la forma en que uno habla de este colectivo de personas o en la forma en la que uno transmite el diagnóstico a una familia de un peque de 3 años, por ejemplo. Pero creo que cuando hablamos de cuestiones diagnósticos médicos hay que respetar la nomenclatura que es trastorno del espectro del autismo, porque si no esa persona después no va a poder tener el certificado que amerite que el Estado le devuelva a las prepagas o las obras sociales lo que gastan las familias y las prepagas le reintegren a las familias lo que gastan. O sea, hay todo un sistema de reintegros que es válido a partir de tener un diagnóstico médico establecido. Y eso tiene como una codificación mundialmente, que más allá de la forma que tengamos de referirnos a las personas con autismo, que cada vez tiene que ser más amable, esto diagnóstico no lo podemos evitar. Aunque sí sabemos que hay un montón de personas adultas que tienen síndrome Asperger y que tal vez están en su casa mirando el programa y no lo saben.
Perfecto, Mirá. escúchame, yo lo que quería era hacer una introducción con un par de preguntas. Había hablado con Noé, que es la que nos hizo el contacto, y algunas cosas, por ejemplo, el que lo usa, los que lo siguen usando como insulto o que no lo entienden, y toda esa gente que no sabe qué es, ni siquiera se interesó por googlearlo. La explicación neurológica, digamos, desde el momento que se diagnostica o cuando sea, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia con una persona que no lo es? Está bueno la aclaración. No es una enfermedad, que habría que dejar bien en claro eso. Muchas veces se cree que el autismo es una enfermedad y que hay que corregir a la persona o darle las habilidades para que finalmente pueda encajar en la sociedad. O sea, no es una enfermedad, no hay nada malo que tenga la persona con autismo, no hay nada fallado. Se habla de un sistema operativo diverso o distinto porque la persona con autismo entiende, por ejemplo, los códigos sociales de una forma distinta. Hay dificultades o desafíos en el plano de la comunicación y en el plano de la interacción social. Sí. Y sí se habla de una forma distinta de operar, porque si vos escuchás a una persona con autismo o la ves actuar, a las personas que tal vez no han desarrollado todavía el lenguaje verbal, tienen como una lógica distinta a la nuestra. Entonces, si yo intento desde el perfil o del paradigma que se denomina neurotípico, las personas que no tienen una discapacidad, o lo que mayormente y mal dicho se llama personas normales, si vos realmente estudiás, lees, mirás, observás a una persona con autismo, tiene una lógica de hacer cada cosa que hace. Entonces lo que buscamos con los tratamientos es mejorar su calidad de vida, no buscamos corregirla porque creemos que esa persona esté mal o haya que fortalecerla para que se parezca más a alguien que no tiene autismo. Buscamos fortalecerla para que el día de mañana los contextos sean más amables y que pueda estar incluida en la escuela, en el trabajo, el día de mañana poder tener apoyos para mejorar, sí, su vida en general. Y a medida que va creciendo la persona, digamos, si uno no busca, a ver, vos me estás diciendo que uno no busca modificar o ponerle algo para que termine siendo normal. Claro. ¿Qué pasa a medida que la gente va creciendo, por ejemplo? ¿Sigue teniendo la misma mentalidad que cuando tiene 3 años o va aprendiendo y va siendo un adulto con el trastorno? Claro, el autismo, digamos, cambia. El autismo es un espectro, o sea, no hay personas que tengan el mismo autismo a la hora que se lo diagnosticó de sus 2, 3 años que cuando sea adulto. O sea, el autismo es un espectro que va cambiando en torno a los desafíos y en torno al ciclo vital de la persona. Uno siendo adulto tiene más desafíos que cuando es más chico. El tema es ver cómo esa persona se vaya desarrollando. Hay personas que pueden, digamos, que han desarrollado el lenguaje verbal. Hay personas que eso de creer que el autismo o que las personas con autismo no hablan también es un mito. Poder entender que las personas que quizás no desarrollaron el lenguaje verbal, el día de mañana tienen otras formas de comunicar. Sí, hablan de otra forma, digamos. Sí, es un espectro muy grande, la verdad. Hay personas que hablan mejor que nosotros 3 juntos y que se los llaman pequeños profesores porque tienen un vocabulario exquisito, y niños de 7 años que parecen que hablan como si fueran adultos. La realidad es que el autismo acompaña a la persona, por eso hablamos de condición. La persona crece con autismo, crece con esta forma particular de ver el mundo, que no está mal, es otra forma y otra perspectiva distinta, y hay adultos con autismo. Están invisibilizados, porque por lo general hay profesionales que no quieren trabajar con adolescentes ni con adultos, y sabemos que cada vez es más visible la discriminación que hay a las personas con autismo, ya sea en la escolaridad o ya sea en el mundo laboral. Así que hay que seguir trabajando para que esta inclusión sea realmente posible. Estamos hablando con Matías Caraveira, es psicólogo, autor de un libro sobre autismo que vendió más de 20.000 copias, es una guía para padres. Te quiero preguntar 2 cosas. La primera, ¿hace cuánto se empezó a llamar al autismo como tal? ¿Hace cuánto se identificó este trastorno de amplio espectro? Y la segunda, si se avanzó en cuanto al origen o todavía es un misterio lo que genera este trastorno, porque he leído, no sé, no te digo infinidad de teorías, pero diferentes hipótesis sobre qué puede hacer que alguien nazca y crezca con el trastorno del autismo. Bueno, lo primero que estudiamos fue 1943. Kanner es el primer, al menos el primero que se visibilizó y que tuvo prensa en relación a aquel médico que habló por primera vez de autismo.
En 1944 otro médico que se llamaba Hans Asperger habló de Asperger, que hoy en día se encuadran dentro del trastorno del espectro autista, o sea, las personas con Asperger estarían teniendo SEA. Y cuando hablamos de autismo, hablamos de una condición que no tiene una causa única todavía descubierta, o sea, no se sabe qué lo causa, pero sí vemos que muchos padres hablan de posibles disparadores o posibles como, por ejemplo, hay un porcentaje chiquito de personas que inicialmente tuvieron un síndrome genético y después desarrollaron un autismo. O sea, es un cerebro, cuando hablamos de neurodesarrollo, es un cerebro en crecimiento. Entonces, lo bueno, cuando empezamos a ver características, señales de alarma o banderas rojas del autismo, como por ejemplo la falta de contacto visual, la falta de palabras, la falta de señalamiento, cuando vemos que hay más interés por los objetos y no tanto por las personas, son como ciertos señales de alarma que los padres empiezan a darse cuenta que algo no está funcionando como yo esperaba que funcione el desarrollo de mi hijo. Entonces esas consultas llevan a establecer que como no hay una causa única determinada, hay múltiples tratamientos y se habla de que el autismo es multifactorial. O sea que hay muchas vertientes y muchas aristas para poder estudiar sobre cómo mejorarle la calidad de vida a la persona. Por ejemplo, la alimentación es una. Los tratamientos cognitivos conductuales pueden ser otras, psicología, musicoterapia. Hay un tratamiento que no es tan conocido, que es el tratamiento de la integración sensorial. Habitualmente se conocía o se creía que a las personas con autismo no les gustaba interactuar. Y hay personas con autismo que lo que dicen es tanto lo que percibo del medio, tanta invasión de estímulos, que es como que soy muy sensible a eso y prefiero aislarme, pero no porque no me guste, sino porque no lo entiendo y porque tal vez lo que llamamos comentarios de ascensor, como, hola, sí, ¿cómo estás? Qué lindo el día, ¿no? Hay personas que te dicen, lo hago porque sé que está bien, pero me cuesta un montón y llego a casa agotado después. Pero Mati, escúchame, cuando vos decís se busca hacer un tratamiento o algo terapéutico para mejorar la calidad de vida, ¿el que tiene autismo lo sufre? O sea, fuera de esas cosas que vos decís que son más sociales, ¿es algo que se sufre? Por ejemplo, el que nace ciego, por ahí no sufre nunca. ¿El que nace con autismo, lo sufre o es así su vida y es lo que él conoce? Perdón, una pregunta antes que digas algo. Sí, Miguel, el que nace ciego vive en un mundo que es para personas que ven. Entonces hay una adaptación que hace que en algún momento hay un padecimiento. No, está bien, pero hablamos con Nahuel Penici, él no sufre ver. Bueno, este mundo tampoco está hecho para los autistas, pero no está hecho para los autistas el mundo tampoco. Bueno, por eso estamos hablando de integración y de inclusión. Por eso, pero ¿lo sufren o no son conscientes de que son vistos distintos? Eso, está bien. Está buena la corrección, porque después siempre se saca fuera de contexto, pero yo entendía la pregunta. Digamos, muchas veces se sufre la discriminación. O sea, los padres, por ejemplo, manifiestan el sufrimiento de no entender a un chico, sobre todo cuando le cierran las puertas de un colegio, sobre todo cuando ven que siguen creciendo y los chicos siguen teniendo necesidades y no encuentran como esa respuesta acá. Por lo general, los libros te dicen, las personas padecen de autismo. Y a mí es algo que me gusta erradicar porque a veces padece más quien no entiende sobre autismo que la persona con autismo en sí. Tal vez la persona con autismo a veces sufre muchos estímulos sensoriales juntos, que le hablemos con muchas palabras, que no seamos amables en poder ponernos en el lugar del otro. Se habla de que no entendemos o que las personas con autismo no entienden los códigos sociales, pero yo veo poca gente que se interiorice en querer también saber cómo interactuar con la persona con autismo. ¿Por qué siempre se los tiene que exigir a ellos para que aprendan a hablar, para que aprendan a interactuar, para que aprendan a cumplir los objetivos de la escuela? ¿Por qué no somos también nosotros los que le hacemos la vida más fácil a estas familias y a ellos? Obvio. Y la última, escúchame, ¿cómo afecta el encierro y la cuarentena a los chicos con esto, con SEA? Digamos, el hecho de no salir, ¿cómo que es peor? ¿Cómo siguen con sus tratamientos? Mira, el autismo, una de las relaciones que tiene es la tolerancia que hay a la incertidumbre. O sea, siempre se habla de que cuanto más le puedas anticipar a una persona con autismo lo que va a pasar, tal vez ayudes a organizar su conducta. Entonces, la cuarentena un poco nos sorprendió a todos. Entonces, al hablar de autismo y hablar de este gran espectro,
vemos personas con síndrome de Asperger que te dicen, lo llaman cuarentena, pero era mi mood. No, la verdad es que no. Claro. Me siento hasta mejor porque no hay exigencias desde lo social, no tengo que encarar un montón de cuestiones que antes se me resultaban difíciles. Me decían que no al homeschooling y ahora de repente eso es una posibilidad. Ahora son todos como yo. Entonces hay algunos pacientes que, la verdad, están muy bien y eso hay que visibilizarlo, pero hay otros que tenían como una rutina establecida, que tenían actividad física, que tenían terapias, que tenían acompañantes terapéuticos, que tenían salidas, y que este encierro les disparó muchísimo más la ansiedad, y está comprobado que ante mayor cantidad de ansiedad, mayor conductas repetitivas, conductas estereotipadas, autoagresiones o agresiones pueden llegar a surgir para poder bajar la ansiedad. Lo cual buscamos que haya ciertos permisos, y esto son la excepción al decreto al DNU. Las personas con autismo pueden salir, digamos, salidas cortas en el radio de 500 metros, de acuerdo a cómo termina su DNI día a día. Perfecto. Matías, por último, si un padre tiene un chico y sospecha o ve un comportamiento y demás, ¿qué debería hacer un padre de un chico si está escuchando esta nota y de repente tiene contacto con su hijo y siente que su hijo podría tener un trastorno del espectro autista o lo que sea? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Consultas con neurología infantil, psiquiatría infantil o psicología infantil, especializados en trastornos del desarrollo. Muchas veces los padres, por una cuestión lógica, asisten a un profesional que esté en una cartilla médica. No siempre las cartillas médicas tienen profesionales que estén especializados en trastornos del espectro autista. Y por lo general, la primera consulta es al pediatra. Buscamos capacitar cada vez más a pediatras porque muchas veces el pediatra pasa por alto algunas señales de alarma del autismo y no son todos los pediatras que realmente logran visibilizar cuál puede ser una señal de alarma. Llamamos señal de alarma porque cuanto antes se diagnostique, mejor va a ser el pronóstico de esa persona. No por una cuestión de riesgo ni patologizar la mirada, sino identificar para que esa persona el día de mañana se desarrolle mejor con los apoyos que necesite. Gracias, Mati, querido. Lo siguen en las redes a los que le interese. Mati Cadaveira, está buenísimo, psicólogo y concientiza y enseña sobre autismo y Asperger. Gracias, querido. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuídate, bro. Gracias. Gracias. Chau.